Bueno, el objetivo de esta parte de la clase ahora es explicar el concepto de lo que es la inductancia de un dispositivo, la inductancia propia de un dispositivo específicamente, ¿no? Se lo vamos a definir como el cociente entre el flujo del campo magnético total que atraviesa el dispositivo entre la corriente que lo genera. Es el cociente entre esos dos valores, es esencialmente la inductancia propia del dispositivo, ¿no? Entonces vamos a tener durante el curso, vamos a tener diferentes configuraciones y uno de los parámetros, además de la resistencia y la capacitancia, que es importante desarrollar, aprender a calcular por todas las múltiples aplicaciones que tiene, tanto en ingeniería eléctrica como en electrónica, a su vez en comunicaciones también, es el concepto de inductancia, ¿no? Entonces vamos a definirlo así, como está allí en la lámina, y siempre tomando en cuenta que ese flujo tiene que ser el flujo que enlaza, si es posible, al conductor o a los conductores que estén involucrados en la geometría del dispositivo. Eso es esencialmente lo que vamos a hacer, ¿no? El cálculo correcto entonces es tratar de encerrar todas las líneas de campo en un contorno. Ese contorno a su vez genera una superficie, y si uno calcula el flujo de campo magnético de mu por h sobre que atraviesa esa superficie, entonces si lo divide entre sub 0 uno puede conseguir la inductancia del dispositivo. Eso es esencialmente lo que hay que hacer. En la clase de hoy vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Primero vamos a ver un ejemplo con el cable bifilar y luego con un solenoide, que le vamos a calcular la inductancia a ambos dispositivos. Entonces, bueno, vamos a pasar con el primer ejemplo de aplicación. Es lo que se llama la línea bifilar. La línea bifilar de alta aplicación práctica es una línea de dos conductores. En este caso vamos a suponer que son conductores perfectos. Están simétricamente colocados con respecto al eje, al plano y igual 0. La distancia del centro del conductor al plano es h en ambos casos, así como se ve en la figura, y la longitud de estos conductores cilíndricos, es el eje de esos conductores cilíndricos es paralelo al eje z. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, aquí tenemos esta vista de perfil, el corte transversal de la línea bifilar, y ahora un corte longitudinal. Entonces vamos a tener acá una fuente de corriente y sub 0 en un extremo de la línea, y vamos a tener una resistencia en el otro extremo de la línea. La corriente se desplaza en la dirección z en un sentido y en menos z en el otro sentido. Entonces, ¿cuál es la inductancia de este dispositivo? Bueno, vamos a calcularla suponiendo que está el radio R, que se observa aquí, que se observa que es el radio del cilindro, de cada cilindro, es muy pequeño respecto a la distancia que separa a los dos cilindros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para poder calcular la inductancia, vamos a asumir que R es muy chiquito con respecto a H. Siempre es bueno observar, tener en cuenta las posibles aplicaciones que puede tener este cálculo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la línea bifilar utilizada en comunicaciones, en líneas de transmisión. Fíjense que aquí tenemos un cable que se inserta en el plástico, en esta cubierta de plástico, y otro cable que se inserta en esta cubierta de plástico, y al cual, por muchas razones que vamos a ver en materia subsiguiente, es muy importante calcularle la inductancia por unidad de longitud. De ahí va a depender la buena transmisión de la onda en este sistema o no. Por eso es importante ese cálculo, tanto la capacitancia por unidad de longitud como la inductancia como tal. Entonces, vamos a empezar a resolver el problema.
asumiendo que ya el campo lo conocemos. Vamos a suponer que H, si uno saca la cuenta, como lo vamos a hacer en la materia que va para el tercer parcial, si uno saca la cuenta para ese sistema de 2 cilindros, H nos da esto. Vamos a asumir esto momentáneamente como un dato, por lo menos hasta que no veamos las clases que siguen. Vamos a asumir esto como un dato hasta que aprendamos a utilizar las soluciones de la ecuación de Laplace, las cuales nos van a permitir llegar a esta solución. Pero mientras tanto, bueno, vamos a asumirlo como un cumplido, ¿no? Que esto H tiene esta forma que está aquí. Y queremos calcular la inductancia de ese sistema, dado que el campo magnético que tenemos aquí es el que corresponde a la línea bifilar. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Bueno, uno lo que tiene que observar primero es la geometría del sistema. Fíjense que aquí está el campo magnético fluyendo alrededor de los dos conductores. Y el campo, las líneas de campo totales son las que atraviesan el espacio entre los dos conductores. Fíjense que en esta superficie que está acá, x igual 0, y menor que el módulo de h menos r y z menor a l medios, en esa superficie rectangular es que aparece el flujo de todas las líneas de campo. O sea, todas las líneas de campo en realidad pasan por allí. Por tanto, si uno quiere calcular el flujo total de campo magnético entre los conductores, hay que hacerlo en esa superficie. Y eso nos va a permitir calcular la inductancia de la línea. Fíjense que la inductancia tiene esta forma que está acá. Es el flujo de campo magnético en esa superficie entre I sub 0, y entonces lo que hacemos es sacar esta cuenta que está aquí. Después de un desarrollo suficientemente relativamente sencillo, uno puede concluir que el campo magnético tiene, la inductancia va a tener esta forma que está acá. Va a ser función de la distancia entre los conductores y función del radio, así tal cual como está aquí. Aquí vamos a arreglar esto un momento. Ponerle aquí mu sub 0 porque estamos trabajando en el vacío, en el aire. Y queda de esta manera como tal. Y es esta L que aparece aquí, en realidad es la L la L de distancia en Z, ¿no? Esta es L de inductancia, y ahora este es la L de la longitud de la superficie como tal. Entonces, con esto, simplemente por ilustrarlo, lo más importante de esta parte que se lleven esta enseñanza, tienen que ver por dónde entonces pasan todas las líneas de campo. Si ustedes encuentran una superficie en las cuales encuentran todas las líneas de campo que pasen por allí, entonces ustedes cojan esa superficie, calculan el flujo, dividen entre I sub 0 y de esa manera van a tener la inductancia del dispositivo. Otro ejemplo de aplicación de este concepto de cálculo de aplicación es el solenoide largo. El solenoide largo es este que está acá, ya lo hemos visto en clases anteriores. El eje de rotación es el eje Z, es un eje circular, y las espiras se enrollan alrededor de ese eje de rotación, que es un cilindro de una permeabilidad magnética determinada. Vamos a asumir que fuese hierro. El área transversal de ese cilindro es pi por r cuadrado, y el solenoide tiene n cantidad de vueltas. La longitud, la altura, la longitud la longitud longitudinal, la parte exacta, la distancia longitudinal medida desde la primera espira hasta la última, es L. Y una vez que está definido esto, podemos calcular la inductancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que observar por dónde pasan todas las líneas de campo. Las líneas de campo en realidad pasan a través del hierro, del núcleo de hierro. Entonces allí es que hay que hacer el flujo.
el flujo de la integral. Entonces, atraviesan ese sistema, ese núcleo de hierro, se devuelven en el aire y vuelven otra vez a entrar. Entonces todas en realidad pasan, todas las líneas de campo pasan a través del núcleo del solenoide. Y entonces, ¿qué sucede? Si queremos, por ejemplo, calcular la inductancia de una espira, entonces tenemos que calcular el flujo de campo magnético que atraviesa esa espira. Luego, también, si queremos calcular el flujo de otra espira, sacar esencialmente la misma cuenta, porque todas las espiras se asumen que son iguales, que tienen la misma geometría y además el mismo campo que pasa a través de ellos. Entonces, si uno realiza las mismas cuentas que viene realizando desde las clases anteriores, ¿qué es lo que queda? Bueno, el campo magnético H en el hierro queda de esta forma, que está acá. Ese dentro del hierro tiende a anularse afuera. En este caso vamos a calcular lo que se llama la inductancia interna, por eso estamos calculando el campo magnético en el hierro. Posteriormente está el vector flujo magnético, que está simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar por la permeabilidad, por la permeabilidad magnética para encontrarlo. Multiplicamos H por mu y nos da B. Y aquí hay una ilustración de cómo queda el campo. Fíjense que aquí está B, vamos a ponerlo un poquito más grande. Exacto, fíjense que aquí está B, que es bastante intenso dentro, se dispersa por fuera, y por eso uno tiende para estos cálculos, uno tiende a despreciar la inductancia externa, ¿no? Aunque está presente, es bueno saber que está presente allí, pero uno generalmente la desprecia, porque los campos se dispersan afuera. Entonces, ¿qué? Vamos a calcular el campo aquí adentro. El campo aquí adentro sería estos que están acá. Una vez que está calculado, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el flujo. El flujo en el hierro, en el material de hierro, es punto ds, es la integral en un área transversal que atraviesa al hierro, o sea, en el plano, puede ser cualquier plano paralelo al plano XY que atraviese al núcleo, y lo dividimos entre I sub 0. Entonces es simplemente calcular la integral de esa superficie transversal, del flujo de esa superficie transversal, del vector B. Entonces el vector B está aquí y el diferencial de superficie está acá. Entonces la inductancia debida a una espira termina siendo esto que está aquí, si uno saca esa cuenta. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, que la inductancia de una espira también es igual a la inductancia de todas las demás. Y además no hay una espira, sino que hay muchas otras. Entonces, la inductancia del solenoide es la sumatoria de la inductancia de todas las espiras que están involucradas allí. ¿Por qué? Porque en realidad todas las espiras están en serie, unas con otras. Como ustedes ya saben de circuitos, la inductancia de cada espira se suma una con otra cuando están en serie. Y eso da, como todas son iguales, da que la inductancia total del solenoide es igual a n, el número de espiras, por la inductancia de la espira 1. Y eso al final nos da esta fórmula que es bastante conocida en todos los libros, que la inductancia de la bobina es proporcional a n cuadrado, al área transversal de la bobina, al campo magnético, a la permeabilidad magnética del material, y inversamente proporcional a la distancia L, a la distancia que hay entre la primera bobina y la última.
Entonces, bueno, aquí tienen esos dos ejemplos de aplicación que sirven para resolver el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético con el cual calculamos la inductancia. Entonces yo espero que con esto estén listos para resolver todos los problemas de inductancia relacionados con la guía de ejercicio. Un ejercicio que puede resumir en buena medida una buena parte de los conceptos que hemos visto aquí en clase, ¿no? Vamos a suponer que tengamos un conductor cilíndrico hecho de un material. Él tiene longitud infinita hacia abajo. Él se conecta en el plano z igual 0 con otro conductor de otras características. Y al tener esta conexión, luego se hace fluir una corriente eléctrica, una corriente de conducción desde el menos infinito hasta z igual 0. Y luego, esa corriente, por lógica, tiene que seguir hacia el otro conductor. Entonces, mandan a calcular el modelo amperiano asociado a ese sistema que está allí. Esto es en principio un par de conductores magnéticos. Esto podría ser hierro y este podría ser níquel, podría ser cobalto. Entonces, dado que el sistema está hecho con materiales magnéticos y además conductores, hay que determinar el modelo amperiano asociado a ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, se oyen sugerencias. A ver qué podemos hacer. Recuerden que el problema de la clase pasada fue esencialmente encontrar, a partir del electromagnetización, encontramos el modelo amperiano. Aquí, ese vector magnetización no es un dato como tal, entonces tenemos que encontrarlo para luego encontrar el modelo amperiano que rige a ese sistema. O sea, ¿cuáles son las corrientes amperianas que rigen a ese sistema? Entonces, eso es básicamente el ejercicio. Ok, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podríamos hacer? Las fuentes, exactamente, las fuentes del campo magnético. O sea, las fuentes, recuerden que las fuentes de campo magnético son las densidades de corriente. Si ya tenemos las de cargas libres, podemos encontrar las de amperianas. Si es linealmente magnetizable, directamente en la relación. Exactamente, ese dato es importante. Estos dos materiales son linealmente magnetizables. Ajá. Entonces, si los materiales son linealmente magnetizables, ¿qué podríamos hacer entonces? Hallar la componente libre causada por las cargas libres. Ajá. Y posteriormente la relación con las cargas amperianas sería lineal. Exactamente. La relación, si encontramos si el sistema es lineal, como en la mayoría de los casos que vamos a ver aquí en la materia, podemos encontrar la componente de campo que está asociada a las densidades de cargas libres. Y luego, esa componente también va a ser proporcional a la cantidad de corrientes amperianas que se inducen en el sistema, o que en teoría podrían ser equivalentes en el sistema. Entonces, bueno, lo primero entonces es encontrar esa componente de campo que es proporcional a la cantidad de cargas libres. En otras palabras, estamos hablando del campo H, el que siempre hemos calculado. Entonces, lo que hay que resolver es esta ecuación que está acá. Rotor de H es igual a JL. Este muchacho, recuerden, para algunos libros, para el formulario, no recuerdo bien, JL, recuerden que es equivalente a J sub C.
O sea, corrientes de conducción, corrientes de cargas libres. Eso equivale una con la otra. Estén siempre pendientes de eso por si leen un libro. En inglés también hay J sub F. Todas esas equivalen. Entonces, es lo mismo, se está hablando del mismo fenómeno de corrientes de conducción. Entonces, bueno, lo que tenemos que resolver es esta ecuación que está acá. Esto es igual a 0, igual a J sub 0, 1z, dentro del cilindro, y es 0 fuera del cilindro. Entonces, bueno, esta ecuación diferencial es lo que tenemos que resolver para encontrar el vector h. Fíjense que ya este es un problema del primer parcial, que una vez incluso hasta lo resolvimos en clase. Problema de coordenadas cilíndricas. Entonces el campo va en esta dirección, él gira alrededor del cilindro, y entonces, bueno, al final la forma del campo es esta que está aquí, y h termina siendo, una vez que uno resuelva, Profe, ¿no se utiliza la otra fórmula que ajá, es la densidad de corriente de carga libre con las amperianas? Porque no me dicen nada de que haya amperianas. corrientes, densidades de corrientes amperianas hay. Si el material es magnetizable, deben haber corrientes amperianas. Lo que pasa es que H las fuentes de H son solamente las densidades de cargas libres. Eso es lo que dice el modelo. Y recuerden que está el vector B, vector densidad de flujo magnético, está el vector H sub A y está el vector H. Entonces las fuentes de H son solamente las densidades de corriente de conducción. Las fuentes de H sub A son las densidades de corriente de conducción más las densidades de corrientes amperianas. Y las fuentes de B, el vector flujo magnético, también las densidades de corrientes amperianas y las corrientes de conducción. Eso es lo que dice el modelo. ¿Por qué nada más usamos ese que considera la ¿Por qué no sacamos HA de una vez? Porque no tenemos, nos faltan datos. Realmente no sabemos cómo se está magnetizando el material. H sub A lo podríamos encontrar si las densidades de corrientes amperianas fuesen un dato, pero en este problema no son. O sea, si nos dieran J sub A y K sub A. Si nos dieran eso, podríamos calcular. Exacto, H sub A y calcular B de una vez. Estaría todo dado. M también sería un dato. Entonces ya lo podríamos calcular. M lo podríamos calcular B, podríamos calcular H sub A. Pero claro, la base de todo eso son las densidades de corrientes amperianas. Y no las tenemos, nada más tenemos la de conducción y que hay unos materiales allí con unas características. Eso es todo lo que se tiene. Por eso es que lo único que podemos calcular, lo primero que podemos calcular así a priori es el vector H. Entonces, bueno, esto debe dar algo así.
este radio se me olvidó dárselo. Este es un radio R. Entonces H tiene estas expresiones que están acá. Esto por 1 phi y esto por 1 phi. Ajá. Y le igualas a mi sub 0 por H sub. Exactamente. Y aquí, fíjense, aquí podemos encontrar el primer valor importante. Es que las permeabilidades absolutas, no las relativas, sino las absolutas, son un dato. Entonces, en principio, mu sub 1 y mu sub 2 son un dato. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar H por esos valores. Pero esta vez con cuidado. ¿Por qué? Porque hay, en este caso, hay tres regiones. En una vale, en esta región que está aquí, el valor de mu es mu sub 1, aquí es mu sub 2 y aquí afuera mu sub 0. Entonces, el vector B, el vector flujo magnético, que es mu por H, entonces es el que tenemos que reescribir. Voy a ponerlo por aquí porque no hay espacio. Aquí deberíamos poner aquí arriba fuera de los cilindros. Eso es aquí sub J sub 0. Sí, estoy pensando en el vector N y resolviendo el B. Ok, entonces al final, muchachos, esta H que la definimos dentro y fuera de los cilindros puede dar lugar a un vector flujo de campo magnético que va a tener esta forma que está acá. Entonces, como hay tres volúmenes, entonces tenemos tres regiones. Entonces multiplicamos esto por la permeabilidad relativa correspondiente en cada volumen
y esto por la permeabilidad del vacío, la permeabilidad magnética del vacío en cada volumen, en el volumen de afuera. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si tenemos B definido, ¿qué falta? Ajá, podemos encontrar H sub A dividiendo entre mu sub 0. Esa es una manera. Entonces, si queremos encontrar H sub A, dividimos entre mu sub 0 y conseguimos el valor de H sub A. H sub A no quedaría igual a HH que ya habíamos escrito al campo magnético que ya habíamos desarrollado. No, no queda igual. No. Las amplitudes son diferentes. Pero fíjate que la forma, fíjate que es importante eso que tú estás diciendo. La expresión queda muy parecida, nada más con unas constantes que son diferentes. Y esas constantes, ¿cuál es la diferencia entre ese H sub A y el H que acabamos de encontrar? Precisamente esa diferencia de amplitud es el efecto de la magnetización. El efecto de la magnetización. Entonces fíjense, H sub A entonces es igual a B entre mu sub 0. Las características magnéticas del material, tanto de este material como de este otro. Son las características magnéticas de ambos materiales. Pero global. Exactamente. Absoluta, que se llama global. Entonces, bueno, H sub A termina siendo eso. Fíjense que H sub A nos está dando el mismo valor afuera del cilindro, nos está dando el mismo valor acá y acá. Y acá adentro, dentro del cilindro, es donde él es distinto. Exactamente, es donde él es distinto. ¿Y a qué se deberá eso? Ajá, evidentemente. Sí, evidentemente que las densidades de corrientes amperianas hacen la diferencia. Exactamente, esa es la razón, la razón más física más palpable. La magnetización ocurre dentro del material. Recuerden que H sub A es H más M. Entonces, si H sub A es H más M, entonces cualquier diferencia de expresión que puede haber entre este vector y entonces es que existe un vector de magnetización en ese volumen, en el volumen donde exista esa diferencia. Entonces, bueno, vamos a calcular ahora ¿qué podríamos hacer? Calcular M, ¿verdad? Exactamente, y después calcular las densidades de corriente amperiana. M entonces va a ser H sub A menos H. Ponerle de una vez. Mu sub R1.
Entonces, bueno, muchachos, M entonces nos da eso que está allí. ¿Qué hacemos ahora? El rotor de M, ¿verdad? Entonces, las densidades de corrientes amperianas, la volumétrica, tiene este valor que está acá. J sub A es el rotor de M. Vamos a hacerla por aquí. Entonces, ¿cuánto daría eso? Pero ese M mu R1 es la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa, sí. Recuerda que la permeabilidad relativa es el cociente entre la permeabilidad absoluta y la permeabilidad del vacío. Así como está colocado allá. Ah, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿No? Sí, esto. Como esto. ¿Ves? Ok, entonces J sub A, bueno, si esta cuenta está bien hecha, al final nos debe dar algo así. Mu sub R Entonces esa es la densidad de corrientes volumétricas amperianas. Pero nos vamos a quedar con esa nada más. El modelo, para que quede completo, ¿qué le falta? K sub A, ¿verdad? Ok, muchachos, ¿en qué superficie evaluaremos? Ajá, esa podría ser una superficie en z igual 0, ¿verdad? Y la otra en la superficie externa. Entonces tenemos dos superficies para evaluar. Entonces, vamos a hacerlo en la superficie externa, en la superficie curva. Esto, K sub A, evaluado
en ρ igual R va a ser igual a 1 ρ que multiplica a m. M afuera es nulo y m dentro es claro, aquí hay que hacer una diferencia. Tenemos en realidad dos superficies. La magnetización no es lo mismo aquí, en esta parte del volumen, que en la parte de abajo. O sea, hay que dividirlo en realidad son dos K sub A. Entonces, K sub A, ρ igual R, Z menor que 0. Afuera es 0 y aquí ¿esto cuánto daría? Debe dar algo así. Entonces, si sacamos la misma cuenta, K sub A en ρ igual R, Z mayor que 0, igual a menos mu sub R2, menos 1, 3,2, R, nuevo K sub 0, 1, 0. Entonces tenemos la superficie de arriba, la superficie de abajo. Esto por supuesto aquí un paréntesis, acá. Ok, muchachos, entonces tenemos esas densidades de corriente, las densidades de corriente amperianas. ¿Y ahora qué nos queda? Faltará una. Sí, ¿verdad? La de la tapa. Entonces, en la tapa, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo por aquí. Ok, la normal en este caso es 1Z. Cruz M.
manera. Entonces tenemos las densidades de corrientes amperianas, las tenemos acá, las tres superficiales que existen y la volumétrica también. Entonces esas corrientes, estas densidades de corriente más la densidad de corriente de conducción, que es la que tenemos acá, son las que en principio alimentan y producen el campo H sub A y el campo B sub A. El vector flujo de campo magnético. Vector flujo magnético. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para la casa? Van a tomar estas, ustedes pueden como tarea agarrar esas densidades de corriente que tenemos allí, tanto todas las superficiales como las volumétricas, las de cargas libres y las ficticias, estas amperianas que tenemos allí, y ustedes deberían poder calcular todos los campos asociados con esa corriente. Si el ejercicio está bueno, está bien hecho, entonces les debe dar los mismos campos que teníamos como dato. O sea, como de atrás para adelante. Exactamente, como de atrás para adelante. O sea, comprobar que el modelo está funcionando, pues. ¿Ven la cuestión? Entonces, bueno, eso es lo que se refería con respecto al modelo de campo magnético, al modelo del fenómeno magnético. Porque aquí hay varios fenómenos involucrados. Fíjense que hay una conductividad que es precisamente la que está permitiendo que fluya la densidad de corriente de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Bueno, que hay una densidad de corriente de conducción que a su vez debería estar relacionada con la ley de Ohm. Así que dentro del material debería también existir un campo eléctrico. Y también debe existir un vector de desplazamiento eléctrico. Por eso es que se pregunta acá determinar, en esta segunda parte, determinar las densidades de carga del sistema, tanto de cargas libres como de polarización. Un problema bastante complejo, que hacemos de todo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esas densidades? Ajá. Y de polarización no, si no dice el problema, no, simplemente no habría. Pero vamos a tener No, mira, fíjate que esto, vamos a suponer que este es un material linealmente magnetizable y linealmente polarizable. Vamos a suponerlo así porque estos datos que nos están dando parecen nos dan esa idea, pues. Los materiales son linealmente magnetizables y linealmente polarizables. Entonces, ¿cómo hacemos, muchachos? ¿Se oyen ideas? Ese tema ya lo vimos hace algunos días, de repente ya algunos tienen alguna idea ya de cómo hacerlo. Recuerden que los conductores ninguno es perfecto en la realidad. Entonces los modelamos con estos parámetros: mu, epsilon y sigma. Pero no vamos a decir lo que era la divergencia de epsilon 0 por el X que llega. Ajá. Por ahí va la cosa, claro, tenemos que aplicar la ley de Gauss. Pero antes de eso, fíjate que el problema no nos da nada eléctrico, ningún dato. Tenemos que hacer algo para conseguir algo que sea eléctrico, un parámetro eléctrico del sistema. Ajá, ¿quién dice cómo podemos hacer algo? ¿Cómo podemos comenzar? ¿Qué ley, qué ecuación nos puede ayudar? Ajá, por ahí está la conservación de la carga. La de la conservación de la carga lo que nos dice
por lo menos la forma integral es que podemos integrar, podemos encerrar en un volumen, en una superficie, dentro de una superficie, toda esta región de conexión entre los dos conductores y decir que, bueno, que lo que entra en esa superficie, en ese volumen, es igual a lo que sale. O sea, puede aplicar la ley de los nodos, pero en forma integral, que es la ley de conservación de la carga en estática. Entonces, pero eso ya lo hicimos suponiendo que la densidad de corriente aquí es igual a la densidad de corriente acá. Eso ya lo hicimos en ese punto. Pero se puede utilizar la divergencia del desplazamiento eléctrico. Ajá, está evidentemente que debemos calcular la divergencia, o sea que tenemos que tener en cuenta que está la divergencia de D igual a ρ sub B. Por ahí, por supuesto que hay que trabajar. Sin embargo, del vector D no sabemos nada. Y de las densidades de carga volumétricas tampoco. Entonces por ahí es difícil comenzar. La que como que es el rotacional de H menos la derivada respecto al tiempo de epsilon por el campo eléctrico. Hay una ley que se llama la ley de Ohm. En forma puntual. Entonces, ¿qué hacemos allí? J lo tenemos. Entonces, lo que hay que calcular es el campo eléctrico. Entonces, bueno, muchachos, ese es el campo eléctrico dentro del conductor. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos calcular todo lo demás. Al tener el campo eléctrico, podemos calcular el vector de desplazamiento eléctrico. Podríamos calcular después las densidades de cargas libres y las de polarización también. Entonces, vamos a calcular el campo, el vector de desplazamiento eléctrico, que es epsilon por E. Ok, muchachos, entonces ya tenemos los dos campos.
¿qué podemos concluir de allí? Eventualmente también podríamos conseguir el vector P, ¿verdad? Hay que recordar que P, que D también es igual a P más epsilon 0 E. Si uno despeja de allí P, perfecto. Ok, muchachos, entonces ya tenemos los tres campos. Aplicar. ¿Qué aplicamos allí? Fíjense, las densidades, para hallar las densidades de carga. Ajá, con la divergencia calculamos las densidades volumétricas, ¿verdad? Entonces, hay volumétricas de cargas libres, densidades volumétricas de cargas libres y densidades volumétricas de polarización. Las densidades volumétricas de cargas libres las calcularemos con el vector de desplazamiento eléctrico. Entonces, el vector D es ρ sub B. ¿Y eso cuánto? Fíjense que el vector D es una constante. No depende del espacio. Por lo menos en los volúmenes que está definido. O sea, dentro del cilindro. Dentro de ambos cilindros, él es una constante. Fíjense que la densidad de corriente de conducción nos dan como dato que es una constante. Si como el material es homogéneo, sigma también es constante, no depende del volumen. Entonces el campo eléctrico, de acuerdo a esta cuenta que acabamos de sacar aquí, tampoco depende del volumen, o sea, del lugar en donde estemos evaluando. Dentro del volumen es una constante. Entonces el vector D también nos da una constante porque el material es homogéneo, y el vector P también nos da una constante porque el material es homogéneo. Entonces al final, si uno calcula la divergencia de todo eso, tanto de este vector como de este otro, la divergencia, ¿cuánto nos dará? Nos da 0. Y la densidad de carga de polarización, en este caso, hay que recordar que son el vector P, la negativa de la divergencia del vector P también nos da nulo. Entonces, ¿cuáles son las densidades de carga que podrían existir? Las superficiales. Exactamente, las superficiales. Entonces, vamos a calcular esto en z igual 0. Ok, muchachos, preguntas. Fíjense que esto es, en principio, puro cálculo. Si uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Si uno aplica bien los conceptos. Ajá. La fórmula de polarización es menos antes del Z. Sí, es todo un menos aquí, tienes razón. Menos, y acá vamos a ponerlo menos aquí. Menos acá. Ok, muchachos, ¿valdrá la pena hacer el cálculo de las densidades de carga en la superficie externa?
Ajá, podríamos aplicar las mismas condiciones de borde. Pero ¿valdrá la pena hacerlo? Podrían haber en la parte de afuera del cilindro, se nos está pasando eso. Volver a aplicar las condiciones de borde. Pero fíjense una cosa, ¿qué dirección llevan los campos? Tanto el vector P como el vector D. Vean en dirección Z. ¿Qué dirección lleva la normal a la superficie? Es radial. Entonces al hacer el producto punto, ese producto punto nos da 0. Entonces en la superficie externa, en ρ igual R, vamos a ponerlo así. Entonces esto da 0. Vamos a ver, igual a 1ρ punto 1z igual a 0. Entonces, bueno, con eso terminamos ese problema que está allí. Yo les recomiendo para la casa este problema que está acá. Vamos a suponer Bueno, muchachos, entonces, para que hagan en la casa entonces este problema que está acá. Tenemos una placa conductora cuadrada aquí arriba, una placa conductora abajo también cuadrada. Las dimensiones de esa placa conductora, bueno, es A más B por un lado y C por el otro. Entre las placas hay un espacio relleno de unos materiales que tienen todas sus características, unas características eléctricas y unas características magnéticas. Entonces, en la mitad más o menos en la mitad del dispositivo, esto está relleno de un material. ¿Sí? Aquí hay esta distancia de acá a acá, es la distancia A. Y en esta otra parte del dispositivo, entre el volumen entre las placas, hay una distancia B. Entonces, él está relleno entre las placas, entre este volumen y por un material azul, y acá entre las placas por un material rojo. Entonces, primero, obviamente hay que encontrar todos los campos asociados a ese sistema. El vector, exactamente el vector J, el vector E, el vector polarización, todos esos.
y luego encontrar a partir de allí la resistencia, la resistencia que ve esta fuente y la capacitancia del dispositivo, asumiendo que esta distancia D es mucho menor al tamaño de las placas, al área de las placas que está colocada aquí. Esta distancia C, A y B son mucho mayores a la distancia D, o sea que D es chiquitico con respecto al área que ocupan las placas. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer allí. Hay que calcular la resistencia, hay que calcular la capacitancia. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Calcular todo como lo hicimos aquí en teoría electromagnética y luego compararlo con las herramientas que ustedes traen de física y que la capacitancia les dé la misma que están calculando aquí. Eso es básicamente, y la resistencia que les dé la misma que calcularon en circuitos, bajo la ley de la resistencia, pues, del área, la ley que relaciona la conductividad con el área, con la longitud entre los electrodos. Entonces, bajo esa ley, confirmar lo que ustedes hagan aquí, de acuerdo a las herramientas que hemos visto en clase. Es una manera que ustedes mismos se corrijan. Se la podría traer la semana, no la semana que viene, sino la otra, pues. Muchachos, antes de que se vayan, vamos a hacer un experimento aquí en clase. No, siéntense. Sí, todavía hay tiempo. Bueno, muchachos, yo les había comentado acerca de la polarización permanente que tienen algunos lentes de playa, ¿verdad? Algunos lentes de sol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, aquí esto es un láser, ustedes lo conocen ya. Sin embargo, en teoría de ondas, uno sabe que, ya los estudiarán más adelante, que la onda electromagnética está conformada por básicamente dos campos. Un campo eléctrico y un campo magnético. Esos son campos que sí varían en el tiempo. Entonces están relacionados tanto por la ley de Faraday como por la ley de Ampère-Maxwell, por las dos leyes. Entonces ellos van viajando en el espacio. En el caso del láser, en el caso de las antenas de telecomunicaciones, van orientados en una dirección, en una sola dirección. O sea, el campo eléctrico que va viajando en esta dirección, el campo magnético también en esta otra dirección, campo eléctrico va en esta, por decir un ejemplo. Entonces, ella va viajando en la dirección de propagación, que es básicamente, esencialmente, la dirección del vector de Poynting, que lo vamos a ver pronto, ¿no? La dirección la potencia va en este sentido, el campo eléctrico en este y el campo magnético en este. Entonces, el campo eléctrico tiende a interactuar con el campo eléctrico tiende a interactuar con los materiales que estén polarizados. Entonces, los lentes de sol son un ejemplo de eso. Entonces, uno puede observar en este experimento cómo la luz se atenúa cuando uno hace que el lente gire, el lente cambie su polarización. El lente está polarizado de alguna manera, ¿no? No sabemos exactamente cuál es, pero puede ser que esté polarizado horizontalmente o puede ser que esté polarizado verticalmente. O sea, él internamente tiene su propia polarización. Entonces, cuando uno hace girar el lente en un sentido o en otro, la luz interactúa con ese campo que está allí, con esa forma que estén organizados esos dipolos eléctricamente. Entonces, interactúa de una manera cuando está en una dirección y de otra manera cuando está en otra dirección. Entonces, yo no sé si esto tal vez hay que buscar una pared blanca por acá. Vamos a buscarla. Entonces, fíjense, hay una posición en la cual la luz casi desaparece. Entonces, uno va girando y ya se hace más intensa. O sea, la
la polarización del lente está aminorando, está atenuando la luz. Fíjense que ahí casi no se ve el punto y uno lo hace girar y entonces ahí vuelve otra vez a aparecer. Entonces esto es, el lente de sol es un caso de un material que está polarizado. Si la polarización cuando la polarización del lente coincide con la polarización de la onda luminosa, entonces allí es que se atenúa la onda. Se atenúa bastante. O sea, cuando coincide, cuando se ve. Sí, exactamente, porque tiende a reflejarse todo, a ser absorbida la energía por los dipolos eléctricos que están colocados allí. Entonces, bueno, ese es el experimento que les quería traer. Quien lo quiera ver de cerca, apenas termina la clase, entonces lo podemos hacer aquí otra vez, pues. Entonces, bueno, eso es lo que les traje para la clase de hoy. Y entonces nos veríamos